Ante todo, muy buenas noches a todo el público presente, a Roxana y a el personal de Cayetano Heredia. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema fascinante que tiene que ver con los problemas de aprendizaje, ¿no? ¿Qué tan fascinante es el campo de los problemas de aprendizaje que cuando una vez se trabajó este tema en Chile, y no había mucho interés en resolver los problemas de aprendizaje, el doctor Luis Bravo Valdivieso, que es uno de los autores que vamos a ver en profundidad en este curso, ¿no? Y en esta maestría, le dijo al ministro de Educación en cifras cuánto se ahorraría en términos de presupuesto educativo si es que se solucionarían los problemas de aprendizaje de los niños, que no tendrían que repetir y podríamos culminar el 5º año de secundaria, por lo menos en un primer escalón, para que estos niños logren sus aprendizajes fundamentales, sus competencias cognitivas fundamentales para poder enfrentar diversos estudios en posterior, ¿no? Entonces, cuando vio la cantidad de cifra que se ahorraría el Ministerio de Educación, ¿no? Atendiendo los casos de problema de aprendizaje, es que comenzó a cambiarse de actitud y asumir una apertura un tanto más amplia con respecto a fomentar el estudio, la especialización y la investigación en problemas de aprendizaje, que en el caso del Perú es una situación nueva. No existe todavía investigaciones profundas sobre este campo que es tan importante. Así que les invito a ustedes a formar parte de esos estudios de investigación para seguir profundizando este tema y planteando sobre todo alternativas que puedan ayudar a solucionar los problemas educativos que en el caso del país son tan graves y que se han agudizado ahora más aún por problemas de la pandemia. Una de las cosas que vamos a aprender, por ejemplo, es que la gran gama de niños con dificultades de aprendizaje, vamos a estar en condiciones de diferenciar cuando estamos frente a un niño con trastorno específico del aprendizaje, cuya causa es más neuropsicológica, ¿no? Y cuando estamos realmente frente a los problemas generales de aprendizaje, cuyos problemática es más sociocultural. De tal manera que la información que vamos a obtener a lo largo de las asignaturas es estar en condiciones de poder diferenciar y por lo tanto el tratamiento, el diagnóstico primero y el tratamiento y la recuperación van a ser distintas. Pero la clasificación, esta presente clasificación nos va a permitir también atender, ¿no?, a los niños con dificultades de aprendizaje que tienen otra problemática, los llamados niños con necesidades educativas especiales, y ahí tenemos, por ejemplo, a los niños que tienen problemas sensoriales, problemas auditivos, problemas de visión, o los niños que ahora están aumentando bastante, los niños del trastorno del espectro autista o los niños con discapacidad intelectual. Vamos a conocer cuál es la diferencia entre una dislexia, una disfasia, una disgrafía y una discalculia. Y no pensemos que esto no nos compete porque es algo muy especializado. No es así, porque estos tipos de niños podemos tenerlos dentro del salón, dentro de la escuela, y nosotros no somos conscientes de qué clase de problema es el cual estamos enfrentando. Entonces, a través de la maestría vamos a poder distinguir la diferencia entre una dislexia, una disfasia, una disgrafía y una discalculia, saber cuál es el origen, por qué se dan este tipo de casos, ¿no? Y distinguirlo básicamente de lo que se llama un retraso de desarrollo sociocultural debido a una deprivación cognitiva y lingüística. Por ejemplo, que se puede haber agudizado ahora en situaciones de pandemia, donde se hace bastante difícil, por ejemplo, atender a los niños de educación inicial o niños de primaria, o niños que tengan necesidades educativas especiales a través de la educación virtual, ¿no? Entonces, recién cuando ya podamos regresar a las aulas y ojalá estemos todos vacunados y podamos tener ese contacto humano tan importante para el trabajo educativo, podamos nosotros evaluar la magnitud de las secuelas que ha originado la presente pandemia, porque el trabajo educativo es un trabajo
que requiere una interacción permanente entre maestro y alumno, porque hay un recurso que es el recurso humano que no puede estar ausente en el trabajo, ¿no? Y luego los niños con necesidades educativas especiales, nos vamos a permitir conocer cuál es la magnitud de la problemática, ¿no? Y poder dar algunas estrategias de intervención. Entonces, conocer esta problemática, por ejemplo, nos va a ayudar a poder diferenciar la atención. Una cosa es estar frente a un niño con trastorno específico del aprendizaje de base neuropsicológica, otro frente al niño con problema general de aprendizaje que puede ser solucionado o un profesor que no necesariamente conozca la parte neuropsicológica, y los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, cuyo objetivo que tenemos todos los que estamos involucrados en la parte educativa es insertarlos de manera adecuada al mundo social, al mundo laboral, de tal manera que tengan la posibilidad de poder ser satisfechos en todos sus derechos y sus oportunidades. Todo esto vamos a ir aprendiendo a lo largo de la maestría. Sí, es cierto que es algo que requiere una profundización, el conocimiento, ¿no? Pero como muy bien dijo el egresado de la maestría, es un trabajo teórico y práctico, porque en la medida que vamos aprendiendo la teoría, vamos teniendo la posibilidad de ir elaborando estrategias o de repente la posibilidad de ir evaluando los casos específicos para poder darles una alternativa, ¿no? Porque detrás de todo esto hay un trabajo humano que es muy importante, que es darle la oportunidad a estos niños que presentan este tipo de dificultades para que ellos puedan insertarse de manera adecuada en el mundo social, en el mundo laboral y en el mundo personal y familiar y puedan recuperarse porque es un derecho humano que todos los seres tengan la oportunidad de tener una educación de calidad de acuerdo a cada uno su problemática para que puedan desarrollarse de manera adecuada, ¿no? No digo la palabra normal porque el concepto de normalidad y anormalidad está absolutamente cuestionado, ¿no? Entonces, nos va a preocupar, por ejemplo, dentro del campo del lenguaje oral, vamos a ver que el lenguaje no solamente es pronunciar bien, vamos a entender que el lenguaje implica aspectos fonoarticulatorios, que significa la capacidad de pronunciar bien los fonemas, el aspecto léxico, que son palabras especializadas, pero fáciles de entender, que tiene que ver con el conocimiento del vocabulario y de las palabras que son tan importantes para asignar los nombres de los objetos, el aspecto semántico, que tiene que ver con el significado, cómo entendemos las palabras, qué cosa significa, ¿no? El aspecto sintáctico que nos permite hablar con propiedad gramatical, porque el lenguaje, entre otras funciones, tiene una función de comunicación, y la función de comunicación es algo fundamental en el ser humano. Somos seres sociales, y si no nos comunicamos, va a ser bastante difícil que podamos cumplir con esa esencia humana, que es la de precisamente de comunicarnos. Uno de los problemas que tenemos en el país es la falta de comunicación. A veces hay personas que salen en la televisión y no se les entiende bien, ¿no? O emplean términos inadecuados que a veces incluso son objetos de críticas o de burlas, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque realmente no le damos la importancia fundamental que tiene el lenguaje en todos estos aspectos, ¿no? Este es un proceso de construcción, como decía el doctor González Moreira, es una maquinaria lingüística que se va construyendo a lo largo de la vida, se van logrando evoluciones fundamentales en cada uno de los aspectos hasta llegar al aspecto pragmático, que es el aspecto más importante, es cuando yo planifico, ¿no?, lo que voy a decir, ¿no? Es decir, voy a hacer uso de mis lóbulos frontales para poder pensar lo que voy a decir, ¿no? Algo que nos hace falta bastante en nuestra condición humana, porque a veces conversamos y después cuando estamos un poco trabajando a nivel del cerebro de la amígdala, ¿no?, somos impulsivos y decimos cosas que de repente después vamos a tener secuelas, ¿no? Porque las palabras son muy importantes, pero también hay que tener bastante cuidado a la hora de emplearlos. Entonces, esto es un aspecto fundamental, humano, que es el dominio del lenguaje, ¿no? Que no es solamente para los niños que tienen problemas, sino es para toda la condición humana, ¿no? Es muy importante. Entonces hay que organizar el discurso,
Y ahí estamos haciendo uso de nuestros lóbulos frontales para pensar antes de hablar cuál es la idea que quiero transmitir, cómo esa idea la traduzco en palabras adecuadas, ¿no? Y después cómo la articulo, pronunciando bien cada uno de los fonemas, de tal manera que al conversar contigo, ¿no? Nuestro lenguaje se haga absolutamente claro, ¿no? Esa es una competencia humana. Es cierto, como decía Chomsky, que todos tenemos un dispositivo innato para aprender el lenguaje, pero esto se logra con el uso, ¿no? Entonces, muy importante lograr que los niños desde pequeños vayan estimulándose cada uno de estos aspectos para que cuando lleguemos a la vida adulta, o sea, se facilite enormemente la comunicación entre los seres humanos y así vamos a poder construir una nación más sólida, ¿no? Algunos dicen que todavía no somos una nación, que estamos llegando mal al bicentenario, y entonces preguntémonos cuánto hace falta el lenguaje para poder comunicarnos, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que vamos a ver en la maestría, cómo podemos ir mejorando cada una de estas competencias que van a permitir desarrollar nuestro lenguaje en la parte comunicacional. Pero no solamente es la parte comunicacional, el lenguaje también interviene en la parte del pensamiento. Hay un psicólogo que lo vamos a mencionar en clase que se llama Vygotsky, que precisamente escribió un libro muy famoso que lamentablemente fue escondido durante muchos años y gracias a Jerome Brunner se divulgó en todo el mundo. Ese libro fue Pensamiento y Lenguaje. Entonces Vygotsky dice, si un ser humano tiene mucha interacción lingüística, esas palabras se van a interiorizar y se van a formar parte del pensamiento. Entonces, a veces uno se mira en el YouTube, ¿no? Las frases más increíbles dichas por los congresistas, ¿no? Y entonces uno se pone, pero Dios mío, o sea, ¿qué ha pasado con ese ser humano que se ha interrumpido ese desarrollo lingüístico y puede decir esas frases más escabrosas, más risibles, ¿no? Que hacen inconcebible, ¿no? Hacen absolutamente inconcebible que una persona que esté en un puesto tan importante, por ejemplo, tenga este dominio del lenguaje. Todo esto vamos a aprender a lo largo de la maestría para después explicar los tipos de disfasia, porque la disfasia sí es un trastorno en el lado del lenguaje en cada uno de esos aspectos que les he explicado. Otra competencia fundamental humana que tiene que ver con el desarrollo es la lectura, ¿no? Y la lectura es una tragedia en nuestro país porque el promedio de lectura el del peruano es medio libro al año, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una enorme resistencia para leer, ¿no? Entonces está bien, nos gusta mucho la tecnología, pero el libro es una herramienta insustituible, ¿no? Y como dice Vargas Llosa, el libro físico, porque es aquel donde se plasma la lágrima que me evoca cuando yo leo algún cuento, alguna novela, alguna historia trágica, que alguna de ellas pueden ser reales, como el caso del Sueño del Celta, que es una obra majestuosa de Mario Vargas Llosa, donde el personaje principal, Roger Casement, es una persona que por su condición sexual, ¿no? Que es algo inconcebible, y que ahora está tan de moda, por ejemplo, que se saca siempre a la luz para poder censurar a una persona, su condición sexual, ese fue principalmente que hizo dilucidar a ese jurado para mandarlo a la horca y no a la cadena perpetua. Entonces, nosotros a través de la lectura vamos pensando, si leyéramos todos los planes de gobierno de todos los candidatos que se están presentando, seríamos un país que elegiría mejor, ¿no? Pero precisamente la lectura es un problema, ¿no? Es un problema grave en nuestro país y que no, es causa, en cierta manera, nuestro retraso. Pero hay personas que tienen un trastorno, sí tienen un trastorno y ese trastorno se llama dislexia, ¿no? Y la dislexia puede ser en distintas facetas, porque vamos a aprender el modelo cognitivo para aprender todos estos trastornos, ¿no? Este modelo cognitivo entiende que más que áreas del cerebro, lo que nos preocupa rehabilitar son los procesos, ¿no? Esto no es un curso de neuropsicología, aunque sabemos que para todo interviene el cerebro, sino que vamos a ir viendo qué proceso de la lectura es el que está fallando en este ser humano, ¿no? De repente son procesos periféricos que tienen que ver con la dificultad en reconocer las letras, o de repente son procesos centrales que tienen ver con la dificultad en poder acceder a la palabra.
tenemos dificultad en leer palabras, por ejemplo, que son palabras desconocidas, ¿no? O palabras irregulares. O de repente tenemos problemas con la fluidez léxica, ¿no? Todos nosotros adultos deberíamos leer 400 palabras por minuto, pero hay personas que tienen una dislexia, que se llama dislexia superficial, que les impide tener ese tipo de acceso y eso afecta la comprensión. Y hay otro tipo de dislexia que tiene que ver básicamente con el acceso al significado, es que cuando la persona lee y no entiende lo que dice, ¿no? No entiende lo que significa esa palabra. Y los que tienen dislexia profunda ya son casos más complicados porque se dan situaciones mixtas. Entonces, estos seres humanos, ¿no? Que pueden ser diagnosticados gracias a pruebas que salen con este modelo de procesos, son pruebas que están basadas en estos procesos, nos permite evaluar cada una de estas tareas y ver dónde es que vamos a intervenir para ir mejorando, ¿no? Y por último, hay dislexias que tienen que ver con los procesos sintácticos y semánticos, entonces las personas decodifican bien, pero tienen enormes problemas para comprender, ¿no? Tanto a nivel sintáctico como a nivel semántico, ¿no? Pero también puede darse problemas a lo largo de la escritura, que también es otra tragedia en el Perú. En el Perú escribimos muy poco, ¿no? Por eso decía de Negri que a veces no tenemos dislexia y disgrafía ni discalculia porque tenemos un problema neuropsicológico, sino por la falta de uso. Estamos evitando que el cerebro, como órgano fundamental de nuestro cuerpo, no tenga acceso a este tipo de información, ¿no? Él decía que tenemos que leer 4 horas al día, 4 horas al día para mantener en funcionamiento el cerebro, ¿no? Pero también tenemos que aprender a escribir, ¿no? Y nosotros tenemos un sistema educativo donde la escritura está muy venida a menos, ¿no? Entonces hay colegios donde le dicen, a ver, alumno, ¿cuál fue la última cosa que escribí? Bueno, en tercero de primaria hice mi composición para el Día de la Madre y de ahí no volví a escribir nunca más. Entonces termina la persona, después entra a una maestría y tiene que escribir una tesis, ¿no? Y una tesis que tiene que ser su propia autoría, porque va a pasar el Turnitin, ¿no? Y con 10% o más de plagio no va a poder estar lista esa tesis. Entonces hay una tragedia también en la escritura que tenemos que ser conscientes, ¿no? Escribir no es agarrar un lápiz y hacer una redacción. Escribir es primero planificar el mensaje, ¿no? Luego tener la capacidad de construir sintácticamente adecuada la frase, seleccionar la palabra más adecuada que represente la idea que yo quiero hacer, ¿no? Y finalmente ya viene el proceso motor. A veces hemos creído que escribir simplemente es dominar el proceso motor, o sea, que escribir bien es tener buena caligrafía. Escribir bien entonces significa ser capaz de utilizar nuestras funciones ejecutivas para poder pensar un mensaje, decirlo de manera clara, de la forma más adecuada, de la forma que las personas que lo lean sean muy accesibles a esa información. Es todo un arte, toda una habilidad. Pero también hay niños que tienen trastorno en el área de la planificación, ¿no? Entonces su escritura es una escritura pobre, ¿no? O de repente en la parte sintáctica y también tienen dificultades con los conectores o las concordancias de género y número, ¿no? Algunos tienen dificultades en tener un vocabulario amplio, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienen una escritura reiterativa, repetitiva, ¿no? Y la parte motora, que también es importante, ¿no? Porque a veces pensamos que no, pues yo uso la computadora, pero a veces le dejo una nota a mi pareja y no, después de 5 horas logra entender qué cosa es lo que yo quise decir porque no le entiendo la letra. Entonces la escritura, así como la escritura es un medio de comunicación. Yo me comunico a través de la escritura y es una competencia humana muy importante de incentivar a través entonces de estas asignaturas. Vamos a ver cómo podemos reivindicar, potencializar las funciones humanas como son el lenguaje oral, como son la lectura, como son la escritura, pero también el cálculo, ¿no? Que está muy venido a menos, ¿no? Se piensa que los que hacen cálculo solamente son las personas que tienen de 140 de CI para arriba, pero no es así, ¿no? Todos estamos en condiciones de hacer operaciones de cálculo,
El problema es que nos han complicado la vida desde educación inicial, desde educación primaria. Una de las cosas, los errores que cometemos es adelantar las etapas en los niños. Todo eso vamos a ver en clase, por qué no es conveniente ir adelantando. Por ejemplo, esa idea absurda que a los niños de inicial hay que enseñarles una primaria, lo de primaria enseñarles lo de secundaria y secundaria la universidad. Entonces, no por gusto existió Jean Piaget que habló de las etapas del desarrollo del pensamiento. Y la idea es no saltar etapas, sino consolidarlas bien, cosa que cuando accedemos a la secundaria, o sea, en lo que Piaget llamaba la etapa lógica formal, nosotros realmente seamos hipotéticos, deductivos, probabilísticos y absolutamente lógicos. Y eso es una de las cosas que falta en el Perú. Cuando uno escucha, yo particularmente no veo, no escucho los programas políticos porque son bien deprimentes, porque nos hace dar cuenta cuánto nos ha faltado en la educación peruana, ¿no? Cómo hemos podido, personas que han pasado incluso primaria, secundaria, han llegado a la universidad, y bueno, cuando los escuchas hablar, realmente es una cuestión lamentable, incluso para hacer los debates políticos. Veamos los debates, por ejemplo, en el Congreso en España y comparemos los debates en el Congreso en el Perú. Entonces se ve pues un desnivel tremendo, ¿no? Y eso tiene que ver pues con el fracaso educativo, con la forma de que no se han trabajado las competencias fundamentales, ¿no? Entonces a través de esta maestría es que vamos a ir repensando las cosas, cómo podemos ir cambiando, ¿no? Y por eso es una maestría profesionalizante, porque al final vamos a plantear programas de recuperación para que podamos nosotros potencializar nuestras capacidades, porque el cerebro, como función interactiva con las condiciones sociales, ¿no? Lo que permite es estar constantemente mejorando. Ustedes saben que esa teoría de que yo tengo ya un tiempo de estimulación del cerebro, antes se decía que a los 60 años ya hay que jubilar el cerebro, esa visión ya ha sido totalmente desmentida, del momento que se ha pensado que las neuronas ya no son eh, digamos, irreversibles, sino que uno las puede repotencializar, y ahora, por ejemplo, hay hasta programas de intervención para las personas de tercera edad, y hay personas que tienen 80, 83 años, por ejemplo, el propio Vargas Llosa, que lo cito mucho porque realmente he leído todas sus obras y son admirables, ¿no? Tiene 84 años y escribe de manera notable, ¿no? Hay un último libro que lo estoy releyendo que se llama Tiempos Recios, ¿no? Y es un libro sobre lo que sucedió en Guatemala, ¿no? Algo que nosotros desconocíamos, pero está planteado de una manera tan buena, tan atractiva y tan real, ¿no? Tan real que uno se pone a pensar hasta qué punto la política a veces está tan teñida de situaciones que tienen que ver con intereses personales y globales, ¿no? De ciertas cúpulas de poder, hace pensar todo ese tipo de situaciones, y entonces uno se vuelve más crítico, ¿no? Uno se vuelve de repente hasta saludablemente más desconfiado, y entonces a la hora de elegir comienza a menos creer en lo que se dice y más evaluar en lo que se hace, ¿no? Pero todo eso va a ser posible, ¿no? Y vamos a lograr llegar a realmente la construcción de una nación peruana cuando nosotros entendamos que ese es el ciudadano que queremos forjar dentro del aula, ¿no? Un ciudadano crítico, un ciudadano pensante, y un ciudadano que también hace bien sus procesos matemáticos, utiliza bien sus matemáticas, por ejemplo, para ver si va a sacar tantas tarjetas de crédito, ¿no? Para ver, por ejemplo, cómo va a utilizar sus ingresos, ¿no? Cómo acomoda su economía desde que empezó la pandemia, de tal manera que se asegura el bienestar de su familia y no se angustia, no tiene problemas de salud mental. Todo eso tiene que ver con el procesamiento matemático, ¿no? Cómo voy sacando mi cuenta, si es importante meter este dinero en el banco o de acuerdo a los intereses, cuántos intereses me da, y de tal manera que voy desestimando cuando me es factible, ¿no? Progresar desde el punto de vista económico y cuando no.
¿no? Entonces nosotros tenemos pues conocimiento de muchos casos de personas que tienen problemas de salud mental porque tienen cantidad de tarjetas de crédito y no saben usar sus matemáticas, ¿no? Para ver hasta qué punto son un bienestar o son una tortura, ¿no? Entonces, el procesamiento de cálculo es muy importante en la vida, por eso es que ahora se habla de competencia, ¿no? Más que habilidad, se habla de competencia. O sea, son habilidades que me ayudan a practicarlas en la vida y lograr un grado de satisfacción mayor, ¿no? Pero lo cierto es que hay también trastorno en el cálculo que se llama discalculia. Hay niños que tienen, niños y adolescentes y personas adultas que tienen discalculia y tienen bastantes dificultades en diferentes aspectos de las matemáticas que le hacen que tengan problemas para hacer su procesamiento de cálculo, que es otra competencia humana tan importante, ¿no? Para salir adelante en la vida. Entonces, yo les invito a todos ustedes que entren a las maestrías, la maestría de intervención psicoeducativa, de problemas de aprendizaje, la maestría en psicología educativa, y es una maestría donde vamos a aprender todas estas cosas, vamos a aprender estrategias de intervención y sobre todo vamos a tener una visión distinta de lo que significan las competencias humanas y cómo vamos a poder potencializarlas a lo largo de la vida. Los invito entonces a ser parte de este compromiso de cambiar la educación peruana para crear mejores peruanos. Muchas gracias. A ver, vamos a ver algunas preguntas. ¿Cómo fomentamos la lectura en estos tiempos? Bueno, mucho se ha hablado sobre la animación de la lectura, ¿no? Pero lo cierto es que la lectura se fomenta de dos grandes maneras. La primera es hacer que el niño no tenga problemas para acceder a la lectura, ¿no? Justo Bravo Alivieso tiene una investigación emblemática que habla sobre los efectos de la lectura inicial sobre el rendimiento escolar. Quiere decir que si el niño fracasa en el primer grado en el aprendizaje de la lectura, va a ser un mal estudiante. Porque ese primer encuentro del niño con la lectura tiene que ser un encuentro satisfactorio. Y para que eso sea posible, es importante saber cuáles son los prerequisitos para aprender a leer. Y los prerequisitos tienen que ver todo con el lenguaje oral. Un niño que habla bien, que se expresa bien, que construye bien sus oraciones, que tiene buen léxico, él no va a tener problemas de aprendizaje. Pero para que eso sea posible, necesita un ambiente familiar donde todo el mundo le está hablando. Mamá le habla, mamá le canta, le cuenta cuentos, papá también le conversa. Entonces tú te das cuenta cómo hay un contexto sociocultural y sociofamiliar. Si el niño viene de un ambiente donde en casa le hablan todos y le hacen participar, ese niño va a estimular su lenguaje. Pero si vienen de hogares donde cada uno está por su lado, a la hora de almorzar, el papá se va a su cuarto a ver televisión, la mamá va a la sala, ¿no? A ver su novela y la niñita se va al cuarto a mirar sus videojuegos. Entonces estamos viendo cómo los contextos sociales y familiares no están fomentando el lenguaje oral y eso va a repercutir en la lectura. Entonces todo eso vamos a reflexionar con la maestría y eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Pero en segundo lugar, también es muy importante un ambiente lector. Ya hemos dicho que la recomendación es que todos los peruanos leamos, no solamente lo que hemos tenido la dicha, la fortuna de estudiar en una universidad. También tenemos que leer, tiene que leer el portero, el panadero, el jardinero, todos los peruanos tenemos que leer, ¿no? Si tenemos un país donde la lectura, como es en Argentina no se cierran nunca las librerías, están abiertas de día y de noche, porque la gente consume muchos libros y los libros son muy baratos porque son de alto consumo. La gente lee mucho y tenemos que leer mucho. Si los niños nos ven leyendo mucho, leyendo, o sea, estamos en la mesa y leyendo nuestro libro, ¿no? Ese niño va a desarrollar el hábito de la lectura y eso es algo que debemos lograr. Todos tenemos que comprometernos a leer 4 horas al día y leer literatura, porque la literatura es la máxima expresión del lenguaje. Y literatura de la buena. Y si alguno de ustedes se atreve a leer poesía,
¿no? Por ejemplo, Javier Herota a los 19 años escribía una poesía. Es una pena que él haya fallecido, ¿no? Tan joven, pero la poesía era provechosa. Y cuando él postuló a la católica, ¿no? Y tuvo un jurado muy exigente, le preguntaron, usted ha puesto acá en el examen escrito que ha leído 100 libros. ¿Es cierto lo que usted ha leído? A sus 16 años ha leído 100 libros. Y felizmente que sí los había leído y gracias a eso pudo escribir una linda poesía. Así que eso es una de las cosas que vamos a contemplar en esta maestría, ¿no? Y los invito a que formen parte de este equipo. A ver, los psicólogos que trabajamos en colegios con jornada escolar completa, tenemos en ocasiones la presión del personal docente y padre de familia para intervenir. A ver, se me fue un ratito. A ver, para intervenir a nivel de salud mental de los niños y adolescentes, incluso a nivel terapéutico. Si bien está proscrito para el psicólogo educativo, ¿qué salida podemos dar, no? Eh, eh, bueno, la salud mental es algo que tiene que estar presente en todo nuestro trabajo, ¿no? Ya sea educativo o de repente clínico, es la salud mental. Entonces, lo que tenemos que hacer entender a las instituciones educativas y a los padres de familia es que el profesor hace orientación y consejería, no hace terapia en el colegio, no es la función. El colegio no se puede convertir en un centro de salud mental. Entonces hace orientación y hace psicología y bueno, la parte terapéutica ya tiene que ser escolar. Entonces no debemos sentir presión porque esas son las funciones del psicólogo escolar. Hacer orientación y consejería permanentemente, pero no terapia. La terapia es otra cosa porque es un trabajo individual que tiene que ver dependiendo del enfoque, ¿no? Hay unos que, como he visto, Roxana tiene la terapia racional emotiva, otros tienen la terapia sistémica, ¿no? Yo estuve estudiando la terapia sistémica en la vida real, es muy interesante, ¿no? Y así cada psicólogo tiene su enfoque, los psicoanalistas también tienen su forma de abordar la problemática, pero eso no se hace al interior de las aulas escolares. A ver, ¿cómo ayudar a los niños a nivel motor en estos tiempos de clases virtuales? Bueno, es un problema general. Yo creo que el problema motor no es tan grave y más que nada el problema es un problema emocional, ¿no? Porque nosotros somos seres sociales, ¿no? Y somos seres que requerimos el contacto humano, ¿no? O sea, ya hemos dejado de abrazar a nuestros padres que no viven con nosotros, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, sobre todo los pequeñitos, o sea, esos alumnos están acostumbrados a nuestros abrazos, a nuestros gestos, a nuestra ternura, ¿no? Que se da de manera física y ellos no han tenido eso. Eso ha causado una secuela de tipo emocional, más que de motora, sí, ha causado una secuela emocional, ¿no? La parte motora sí tiene, pues, yo también salgo a caminar y veo los niños que salen en los parques y hay padres que son muy buenos, porque también tenemos un problema de padres en el Perú. Hay padres que son muy buenos, ¿no? Y llevan a sus hijos al campo, lo hacen correr, patear pelota. Entonces, de esa manera son conscientes que el niño por su naturaleza requiere descargar sus energías a través de la conducta motor, ¿no? Pero el acto de jugar un padre con su hijo es un acto humano, es un acto afectivo que queda muy grabado en el inconsciente del niño. ¿Qué deberíamos tener en cuenta para acompañar a los niños 3 años en el inicio de su escolaridad bajo esta modalidad virtual? Bueno, el aspecto del lenguaje, ¿no? Aprovechar que están en todo ese afán de estimular el lenguaje, cuéntale muchos cuentos, ¿no? Usa los títeres que los puedes hacer de manera virtual, ¿no? Pon algunos videos, ¿no? Que sean más o menos con un lenguaje al alcance, o tú mismo trabaja ese aspecto y entonces de esa manera vas trabajando el lenguaje oral. Y si tú trabajas el lenguaje oral, ¿no? Vas a tener bastante base, le vas a crear bastante base para el aprendizaje de la lectura. En cuanto a la comunidad, ¿cuáles son las que tienen un impacto más significativo en la que ella tiene problemas de aprendizaje? ¿Cuáles? Bueno, una de las cosas que he visto en mi experiencia, no lo he puesto en mi hoja de vida, pero yo tengo 20 años atendiendo a niños con problemas de aprendizaje. Lo que yo he visto en mi experiencia profesional es que
Los papás, y me disculpan si algún papá está presente y espero que ustedes sean la excepción, son los que tienen más resistencia en aceptar a los niños. Uno de los problemas que veo es la resistencia en aceptar al niño con problemas, ¿no? Es como un rechazo, ¿no? Con una discriminación. Y son esquemas cognitivos negativos, porque los niños tienen derechos. Nosotros tenemos que hacer un trabajo permanente con el padre de familia para que en primer lugar acepte al niño que tiene dificultades. Hay un trastorno psicopatológico que se llama pica y se da cuando los niños se sienten rechazados por sus propios padres, el niño lo percibe. Ese es el primer trabajo que tenemos que realizar con los padres para que aprendan a aceptar a sus hijos, para que aprendan a amar. El amor entre padre e hijo es incondicional. El amor de la pareja sí es condicional. Yo te pongo condiciones, pero el de padre e hijo es incondicional. O sea, tenemos que amarlos por encima de todos. Y hay padres que son ejemplares, yo les rindo homenaje a ellos. ¿Qué hacer cuando los padres no tienen la capacidad de contar cuentos? Bueno, a veces los padres no solamente no tienen la capacidad de contar cuentos, sino perjudican el trabajo educativo, porque el padre está junto con el niño y entonces la maestra está tratando de hacerle entender algunas cosas y como el niño tiene dificultades de aprendizaje, el padre, lejos de ayudar, comienza a adjetivarlo, ¿no? A insultarlo, le dice burro, tarado, y eso son cuestiones fundamentales. Por eso yo les decía que la salud mental tiene que estar enfrente de todo, ¿no? Entonces, la autoestima es muy importante, no solamente para los niños con problemas de aprendizaje, para todo ser humano, pero los niños con problemas de aprendizaje tienen más baja autoestima porque los padres tienen enormes resistencias para entenderlos, ¿no? Y lo van etiquetando, les van diciendo, eres el burro, a ti te he puesto en el colegio de tarados, ahí está con todos los tarados, tú no vas a lograr ser nada en la vida. Y bueno, son cosas que precisamente tenemos que ir superando porque cuando actuamos así como padres, ¿no? Estamos creando pues seres humanos que cuando sean adultos van a ser incapaces de ser buenos ciudadanos, ¿no? Están llenos de resentimientos y de odio. Imagínate, ponle una bancada en el Congreso y sale todo, pues, lo que ustedes pueden ver, ¿no? Insultos, troles. ¿Por qué somos una sociedad donde hay tanta agresividad? Porque uno puede discrepar políticamente, por ejemplo, alguien de la ultraderecha y la ultraizquierda podría discrepar, pero ¿cómo discrepamos? ¿Con insultos, con palabras? ¿Nos falta el lenguaje o estamos cargados emocionalmente de frustraciones que nos ha faltado amor y aceptación en la primera infancia? Entonces, todas esas cosas juegan, ¿no? ¿Qué orientación brindaría un padre de familia que se frustra? Ay, a ver, un ratito. A ver, que se frustra porque su niño de 3 años no presta atención, le cuesta seguir indicaciones y le está contando. Bueno, eso es algo normal, ¿no? Un niño de 3 años tiene problemas de atención, pero si el problema de atención es una situación aguda, que a veces la profesora es la primera que se da cuenta, ¿no? Cuando tiene 4 o 5 niños y ve que uno es el que tiene más dificultad. Entonces siempre es bueno una evaluación, ¿no? Entonces la evaluación tiene que ser bajo ciertos criterios. Hay una evaluación neuropsicológica para ver si se trata de un déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, con impulsividad. Eso solamente lo puede hacer el neurólogo. Nadie más, hay que respetar las especialidades. Nadie puede decirle, señor, a mí me parece que su hijo es hiperactivo, así que dele Ritalin. Eso es una irresponsabilidad muy grande, ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto en la pandemia, que paran diciendo medíquese con esto y con el otro, y a veces no tienes la especialidad. Todos tenemos que hacer con especialidad. Si hemos estudiado, si somos personas conocedoras del tema, ¿no? Y en el caso de niños hiperactivos, solamente el neuropediatra es el capaz de que tiene que diagnosticar. El resto puede opinar, puede sugerir, pero el que diagnostica principalmente el cuadro. Ahora, ¿pero por qué hay también problemas de atención? Porque en casa hay muchos estímulos, ¿no? No hemos aprendido a convivir en la pandemia. De repente nuestro departamento es pequeño, pero no sabemos respetar los espacios. Entonces eso lo veo porque yo enseño en la universidad, a veces las niñas están conectadas conmigo para ver las clases y en la sala ya están peleando, después el perro que no para de ladrar, ¿no? Después la mamá que está gritando. Entonces, ¿qué ha sucedido? O sea, no hemos aprendido a convivir.
Entonces, un niño que vive en un hogar donde no saben respetar los espacios, entonces va a tener déficit de atención, ¿no? Porque es como que no hay momentos de silencio, no hay momentos de respeto, ¿no? Y eso hay que ver si realmente el problema es eso o no. Es recomendable que el alumno pase de año a pesar que no haya mejora en su dificultad de aprendizaje. Bueno, yo soy una persona que creo mucho en la rehabilitación. Yo creo que la rehabilitación sí hace milagros, ¿no? Pero ya nos damos cuenta que no es un problema solo del niño, ¿no? Algunas de las intervenciones me ha hablado de la comorbilidad y es cierto, o sea, los problemas no se presentan solos. A veces son niños con dificultades de aprendizaje que además viven en un hogar donde todo es un conflicto, ¿no? Entonces tú te das cuenta que no solamente tienes que saber de problemas de aprendizaje, también tienes que saber mucho de psicología, a pesar que no eres psicóloga, ¿no? Porque hay una psicología que es para la vida, que tiene que ver básicamente con cierta sabiduría a la hora de que tú recomiendas cómo deben ser las cosas, ¿no? Entonces, sí es posible, ¿no? Después, ¿qué más? ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Ya. A ver, en la actualidad, ¿cómo abordar el tema de aprendizaje para generar compromiso con los padres de familia, no? Bueno, yo soy una de las personas que postula que la tarea de la enseñanza-aprendizaje es del profesional, en este caso del educador, ¿no? Eso de que el padre supla, ¿no? Lo que el profesor no puede hacer es como decirle, no sé, no sé, no sé, a un carpintero que haga trabajos de, no sé, de vidrio, ¿no? O sea, cada uno es su especialidad. El padre no ha estudiado para atender a los niños con problemas. Entonces no se le puede echar la culpa, pero sí cómo puede colaborar el padre, siendo buen padre, ¿no? Eso así podría colaborar mucho, siendo buen padre. Y si en caso yo quiero que le repasen la terapia, yo quiero que la repase porque vamos a hacer cuadernos de intervención. Entonces yo le puedo decir, señora, lo único que quiero es que usted le repase esto todos los días porque los niños tienen problemas de memoria y requieren repaso, ¿no? Le puedo pedir que repase todos los días esto, ¿no? Pero bajo un clima de afecto, ¿no? O sea, porque si es un padre intolerante, que cada vez que el niño responde mal le voy a tirar un chucaque, ustedes saben que la violencia física y la violencia verbal tiene que estar erradicada no solamente de los hogares, tiene que estar erradicada del mundo, del país. O sea, en pleno siglo XXI, tolerar violencia física y violencia verbal, ¿no? En un país donde usamos muy mal los términos, por ejemplo, se le llama genocida. Bueno, no quiero hablar de política porque no es mi objetivo, pero ¿qué cosa es un genocidio? ¿Cómo usas indistintamente un lenguaje, ¿no? Una palabra. Y eso no ayuda en nada, realmente no ayuda en nada, ¿no? Y somos realmente el centro de todos los países del mundo donde en plena pandemia vacamos a los presidentes o hacemos cosas increíbles cuando tenemos todavía una gran cantidad de peruanos que día a día se debaten entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, son cosas que nos hace pensar qué cosa hemos dejado de hacer en la parte educativa, ¿no? Entonces, el compromiso de los padres es amar a sus hijos. Ese es su compromiso. Si yo tengo un padre que ame a su hijo, ¿no? Lo ame, lo respete, lo estimule, ¿no? Eso es una gran cosa. El resto te lo puede dejar a ti, que eres la que va a hacer el trabajo. Facebook, en el caso de privación sociocultural, ¿cómo sería hacer la intervención? Bueno, una de las cosas que tenemos que lograr es que en el país haya menos de privación sociocultural, ¿no? Porque eso genera falta de oportunidades y para eso es una de las tareas, a pesar que no somos políticas ni economistas, es combatir la pobreza. Si se combate la pobreza, creando un país donde haya menos corruptos, ¿no? Donde la gente tenga, digamos, más autocensura para transgredir los valores morales, ¿no? Y entonces, así es que vamos a lograr tener un país próspero, donde la gente pague sus impuestos, ¿no? Donde respete a sus trabajadores y le pague sus derechos laborales. Entonces, esa es la clase ciudadana que vamos a poder crear con la educación. Y entonces ahí va menos de privación sociocultural. Pero hasta que eso llegue, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, lo que podríamos hacer es crear programas alternativos. Por ejemplo, en las sociedades rurales o en las sociedades amazónicas
crear programas donde vayan personas especialistas a intervenir en los niños en edad temprana para evitar que ellos tengan una discapacidad intelectual sociocultural, que es la que investigó Ernesto Polit por falta de estimulación. Ya, muy bien, a ver qué otro. Porcentaje de problemas de aprendizaje de origen neurológico. Son pocos, felizmente. Aquí no hay estudios, por eso es importante investigar. No hay estudios epidemiológicos, ¿no? De cómo están los porcentajes, porque todavía hay cierta resistencia para entender las diferencias entre uno y otro, pero felizmente la literatura internacional dice que son pocos, pero existen, ¿no? Y puede haber uno que otro dentro del aula y son personas que sufren mucho cuando no son comprendidos y atendidos en su momento. ¿Cómo mejorar las condiciones de aprendizaje de un estudiante cuando ahora todo es virtual y muchas cosas esta modalidad no resulta beneficiosa? Haciendo la clase mucho más interactivas, ¿no? Por ejemplo, que el alumno participe, que el alumno lea, que el alumno intervenga, ¿no? Que sea más dinámico, donde haya una participación importante del docente, pero combinándola con la participación directa. Para mí, mi homenaje a los profesores de inicial y primaria, ¿no? Porque realmente es una tarea bastante difícil. Los psicólogos, por ejemplo, ¿cómo hacen para tomar un test de inteligencia de manera virtual, ¿no? Es un poquito complicado. Los psicólogos que trabajamos en los colegios tenemos, ya, eso ya respondí, la importancia de la lectura. Yo pienso que la educación actual no fomenta la lectura, pero sí fomenta la tecnología, ¿no? Entonces, mira, hay un libro de Nicholas Carr, Nicholas Carr fue un importante lector, ¿no? Él enseñaba literatura en la Universidad de Estados Unidos y era un lector voraz, leía muchísimo hasta que salió la computadora, ¿no? Y se quedó fascinado con este invento y comenzó a abandonar los libros y a adentrarse mucho al estudio de la computadora, a tal punto que escribió un libro acerca de la computadora y pasaron muchos años donde estuvo muy metido al trabajo tecnológico, ¿no? Y le pasó algo increíble, ¿no? Que quiso regresar a sus libros normales, a poder retomar la lectura y se dio cuenta que después de leer 5 páginas, estaba totalmente distraído, no podía concentrarse. Y entonces eso lo angustió muchísimo, ¿no? Y entonces se fue y alquiló una casa de cabaña alejada de la ciudad y no llevó celular, no llevó internet, no tenía laptop, no tenía nada para poder retomar su hábito de la lectura, ¿no? Y a partir de eso escribió un libro que se los recomiendo, se llama Superficiales, el daño que el internet hace a nuestro cerebro, ¿no? Entonces, es muy importante la tecnología, ahora nos ha salvado si no tuviéramos educación, pero eso no suple las capacidades humanas que tenemos que lograr con la lectura, con la escritura y con las matemáticas. No porque existe la calculadora voy a dejar de aprender a sumar, ni a multiplicar, ni a dividir, ni a hacer cálculos mentales, porque eso significa endosar las funciones del cerebro a una máquina. Y el cerebro pues se va habituando a ese desuso y comienza ya el deterioro cognitivo, ¿no? Y el deterioro cognitivo se produce por falta de uso, ¿no? De las áreas fundamentales que están ahí disponibles en el cerebro y que tengo que activar. ¿Qué tipo de estrategia se puede utilizar en caso de dislexia o discalculia? Bueno, depende del tipo de dislexia. Vamos a aprender que no existe un solo tipo de dislexia. Hay dislexias periféricas, hay dislexias centrales, hay dislexias en los procesos de alto nivel y la intervención es distinta. Lo mismo ocurre en la discalculia. Hay procesos de matemática afectadas en las distintas funciones de matemática, en reconocer números, en reconocer las operaciones aritméticas, en resolver problemas, ¿no? Tengo que detectar básicamente dónde está el problema para intervenir. ¿Qué tanto ayuda la estrategia Aprendo en Casa? Bueno,
El problema de la educación Aprendo en Casa es que, bueno, yo he visto algunos videos, ¿no? Algunos son entendibles, otros no son tanto, ¿no? Pero falta el efecto de la retroalimentación, ¿no? Entonces, lo ideal sería que luego de ver el Aprendo en Casa, vamos analizando uno por uno, párrafo por párrafo, ¿no? Y vamos sacando las conclusiones, todo, para poder hacer un trabajo más analítico. Entonces yo tengo ahí el programa, el asunto es cómo lo aprovecho de manera positiva, ¿no? Entonces son muy buenas actrices, incluso hay personas que tienen mucho encanto para decir las cosas, y el asunto de si ese material se hace incomprensible, porque todo aprendizaje requiere esquemas previos, ¿no? Es que cómo yo puedo potencializar ese material para lograr realmente formar un peruano inteligente, porque ese es el objetivo de la educación. ¿Cómo logro formar un peruanito inteligente que pueda aportar para el país? ¿No? El hábito de la lectura en adolescentes es complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque los hábitos se logran a lo largo de la vida. Ya cuando tengo 14, 16 años es complicado, ¿no? Pero en todo caso, encontrar el encanto en algunos libros, sobre todo tomando el interés, ¿no? De los jóvenes, ¿no? ¿Qué cosas les preocupa, ¿no? ¿Qué temas les preocupa? De repente si les preocupa algún tema sexual, ¿no? Que es un problema de repente muy latente en el caso de los jóvenes, y entonces yo puedo buscar una literatura, ¿no? Un libro de literatura que habla sobre el adolescente que tenga ese tipo de problemática, ¿no? O por ejemplo, los libros, algunos libros de Jaime Bailey, ¿no? Hay un libro, por ejemplo, que se llama De repente un ángel, ¿no? No todos los libros son buenos del mismo autor, pero en este caso, este libro es muy, muy gracioso, ¿no? Porque es la historia de él, su encuentro de él con una empleada doméstica, y ahí había el encuentro de dos mundos, ¿no? De dos mundos, dos personas de dos extractos sociales totalmente distintas y que vivían el momento totalmente distintas, pero lo más interesante es que ella se constituyó en un ángel, ¿no? Y él aprendió a dar un sentido distinto a su vida a partir de la experiencia y la convivencia con esta persona. Entonces, de repente, como está escrito de manera tan sencilla y de repente puede ser un tema atractivo, la idea es que tú, más o menos de acuerdo a los intereses que tienen los adolescentes, puedas ir seleccionando, ¿no? Pero, por ejemplo, si no tienen ningún hábito de lectura, le haces leer el Mío Cid y ya pues la cosa se hace fatal, ¿no? ¿Cómo realizar una intervención en dificultades de aprendizaje en entorno virtual? Es muy complicado, pero no imposible, ¿no? Entonces, aquí interviene mucho la tecnología, el manejo de la tecnología, pero también interviene mucho la creatividad, ¿no es cierto? Y cuánto vas innovando, ¿no? Vas creando, vas poniendo bastante motivación, de tal manera que vas logrando un poquito ser más atractivo, ¿no? Atractivo con el estudiante. De igual manera, ¿cómo lo motivo en la lectura? Sí, o sea, la única forma es ver qué necesidades, qué intereses tiene, y de repente por ahí darle. Ahora, al comienzo cuesta, ¿no? No, ¿quién dice que leer es un placer? O sea, leer, escribir, hacer matemáticas, o sea, no es un placer. O sea, placer, de repente para ti placer es echarte en la cama y escuchar música, ¿no? Es un trabajo, ¿no? Ahora, ¿cómo el trabajo se hace atractivo? O sea, al comienzo va a costar, pero después si vas leyendo y te vas sintiendo fascinada, atrapada, ¿no? Por ejemplo, los cuentos de Julio Ramón Ribeiros son una fascinación, ¿no? Es una cosa a veces impactante. Lees, por ejemplo, Tres querellas en la vieja quinta, es un cuento impactante, ¿no? Gracioso por momentos, pero trágico, ¿no? O La alienación, ¿no? El caso de Oberto, ¿no? Cómo termina la historia y poder analizar. Y así, Interior L, por ejemplo, de Julio Ramón Ribeiro, es un libro, cuento desgarrador, ¿no? Que nos pone, entonces, te sientes atrapada y dices, ah, quiero otro así, o sea, porque es un cuento que te movilizó las emociones, te movilizó los pensamientos, ¿no? A ver, en las instituciones educativas del Estado cree que deberían enfocarse en desarrollar las diferencias
Bueno, sí, yo creo que estimular todas las áreas, o sea, el mejor colegio, ¿cuál es? El colegio que te estimula todas las áreas, ¿no? Porque a veces tenemos una visión eh, negativa acerca de las áreas, por ejemplo, ¿por qué? Porque somos un país todavía subdesarrollado. Pensamos que la literatura es para los ociosos, como fue lo que pensó el papá de Julio, de Mario Vargas Llosa, ¿no? Y eso le hizo muy bien porque como él le daba la contra, entonces se volvió escritor, ¿no? Pero, por ejemplo, el arte, ¿no? La música es fundamental, el ballet, ¿no? Entonces, pero tenemos una visión tan primitiva acerca del desarrollo humano que pensamos que lo más importante, por ejemplo, son las matemáticas. Lo demás no tiene sentido, ¿no? Y hacemos un colegio pre-matemático. Sí, las matemáticas son muy importantes, pero también la literatura y también la escritura y también el arte, también la danza, también la música, ¿no? Hay países desarrollados que tienen facultades de música. Entonces hay que fomentar. ¿Cómo fomentamos la lectura? Empecemos nosotros, ¿no? Empecemos leyendo, ¿no? Hay libros maravillosos, no sé si ustedes logran ver este libro, me he comprado este libro de Walter Rizzo, no sé si se puede ver, ¿ya? Que se llama Más fuerte que la adversidad, ¿no? Cómo afrontar los acontecimientos estresantes y aprender de ellos y salir fortalecido. Es un libro importante, claro, o sea, lo lees y lo aplicas en tu día a día y te das cuenta que tú como ser humano te vas superando. Entonces, hay que empezar nosotros dando el ejemplo. Bien, creo que con eso he contestado todas las preguntas, ¿no? No sé si de qué manera se puede estimular razonamiento matemático de pequeños. Es muy fácil, ¿no? No se puede salir a comprar de repente con el niño, pero juega al mercado, ¿no? Juega a la tiendecita, dale plata simulada o si quiero plata de verdad y ponlo en, no le enseñes monopolio, por favor, pero sí haz un juego, ¿no? De mercado y entonces el niño va haciendo sus cálculos mentales. Mi consulta es la siguiente. Una niña de 7 años ha empezado a tartamudear, repitiendo las palabras iniciales de sus oraciones de 3 a 4 veces antes de completar la frase. ¿Es una situación pasajera? Pregunta, ¿no? Y si no lo es, ¿qué tendría que hacer la madre para ayudarla? Gracias. Bien, entonces hay que saber, o sea, darle algunas herramientas a la madre, en este caso, para ver si es una situación reactiva, ¿no? Si se da todo el tiempo, o si ya se ha presentado los 7 años, ¿qué pasó de 0 a 6 años, o de 3 a 6 años cuando aprendió a hablar? Porque sí hay aspectos de manera emocional, ¿no? Nosotros somos, como decía Rosa María Palacios, una sociedad autoritaria, ¿no? Entonces pensamos que tenemos que a los niños tratarlos, no sé, a golpes o a gritos, ¿no? Hay que ser estrictos, o si no, nos vamos al otro extremo, somos demasiado contemplativos, ¿no? Por ejemplo, vamos no sé, al mercado, yo lo he visto, ¿no? Vamos a una tienda comercial y le decimos al niño de 3 o 5 años que decía qué cosa es lo que vamos a comprar. Entonces, es un exceso de democratismo. Entonces, somos una sociedad que va de un péndulo a otro. Ninguna de las dos son situaciones loables, ¿no? Entonces, de repente hay situaciones donde el niño quiere hablar, no quiere comunicarse, y de repente yo no lo dejo, ¿no? Le paro observando, oye, habla bien, oye, habla como hombre, oye, entonces ahí el niño comienza a tartamudear, ¿no? Eso se llama espasmofemia. Si yo analizo que ese es el problema, o sea, eh, ahora en pandemia a veces se ha aflorado nuestras situaciones adversas. Nosotros somos seres humanos que tenemos aspectos positivos y negativos. No es que nacemos buenos unos y otros nacemos malos. Esa visión no existe. Lo bueno y lo malo son opciones personales. Entonces, si yo decido todos los días ser una buena persona, hoy día, por ejemplo, controlar mi carácter, no gritar, no alterarme, o sea, yo tengo que tener un hogar donde haya tolerancia cero
a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, tratar a todos con respeto, no levantar la voz. Si yo veo que es así y veo que los demás responden a ese estímulo y veo que la espasmofemia o la tartamudez de la niña bajó, entonces era un problema situacional. Pero si a pesar de que hay un hogar tranquilo, donde la niña se le escucha, donde a pesar que tartamudea, le digo, muy bien, respira, ahora dime lo que has dicho, todo, la niña no puede, entonces sí habría que hacerle una evaluación con una terapista de lenguaje, ¿no? Consejos para balancear amor y disciplina. Hay una disciplina pedagógica. La disciplina es para corregir, ¿no? No es para castigar. No debemos castigar, debemos corregir. Entonces, si hay un niño o una niña que comete un error, hay que hablarle, hacerle tomar conciencia para que pueda mejorar, ¿no? No es ser permisiva, sino es poner el amor por delante. Y si somos así, vamos a construir un mejor país. Gracias.